Queridos hermanos, muy buenos días. Buenos días. Hoy estaremos trabajando el tema de la obra santificadora de la verdad de Dios. La obra santificadora de la verdad de Dios. Iremos, por favor, a Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos. Amado Señor, queremos pedir tu asistencia, capacitación para esta hora, Señor, de adoración a tu nombre, reconociendo que no tenemos, Señor, un lugar mejor donde estar que delante de tu presencia, un camino mejor que recorrer que el de tu verdad revelada en la Escritura. No tenemos un mejor ayudador y consolador que el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos su influencia y obra aquí, Señor, para que nos dé mayor conocimiento de tu palabra, mayor luz, entendimiento, transformación y gracia, Señor, para ser un pueblo santo. Te rogamos, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Cristo lo rogamos. Amén. Esta es una oración que hace el Señor Jesucristo al Padre. Es una oración solemne, reverente delante de Dios, que tiene unas repercusiones de siglos. Él estaba orando por su iglesia al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él estaba orando por su iglesia a lo largo de los siglos. Allí vemos un misterio glorioso, que ese pueblo redimido por la sangre de Jesús está íntimamente conectado o directamente conectado con la palabra de Dios. El pueblo del Señor, la iglesia, está conectado con la palabra de Dios. El Señor ha querido que su iglesia sea tanto guardián de la palabra de Dios, de su verdad revelada, como también ha querido que su pueblo sea receptor de la obra santificadora que viene por la palabra de Dios. Recordamos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la dueña de la verdad es de Dios y le pertenece a Dios, pero la iglesia es una sierva de la verdad. Y la iglesia es un testigo que debe ser fiel a la verdad, que la debe guardar con celo, con reverencia. Y en la medida en que la iglesia hace la tarea que Dios le dio, de ser columna y baluarte de la verdad, va a recibir esa iluminación, esa transformación de la verdad, y va a alumbrar más, y va a alumbrar mejor, y las tinieblas van a retroceder. Pero en la medida en que la iglesia se aparte de la verdad de Dios, corrompa la verdad de Dios y no haga el trabajo que Dios le mandó de ser columna y baluarte de la verdad, su luz se va a apagar y las tinieblas van a avanzar. Así lo decía el puritano, que el gran tesoro de la iglesia es la verdad de Dios, es el depósito que tiene la iglesia. En la medida que la iglesia cuida su tesoro, la verdad revelada,
la ama, la cuida, se esfuerza en ella, la iglesia florece porque está cerca de la palabra del Señor. En la medida que la iglesia descuida la palabra, pierde su tesoro, la iglesia se marchita y se apaga porque se aleja de la palabra del Señor. Es la iglesia llamada a ser guardiana, cuidadora, quien está aquí para cuidar con celo la palabra de Dios, la verdad revelada de Dios. Sí. Cada creyente de manera individual debe recibir esa palabra, ser transformado por esa palabra, ser testigo de esa palabra en frente de este mundo también. Cada cristiano tiene esta enorme responsabilidad de estar en la palabra, de meditar la palabra, de que la palabra, la luz y la verdad que hay en la palabra le transforme a cada cristiano y mostrar esa luz al mundo. El Señor nos llama a su pueblo a que seamos la sal de la tierra y a que seamos la luz del mundo. Un mundo en tinieblas, si no lo pinta la Escritura, un mundo en tinieblas, un mundo que es un terreno árido, seco. La única esperanza para que este mundo que blasfema contra Dios, que es enemigo de Dios, pueda recibir la luz y ser transformado, recibir la sal y ser cambiado de esa condición, ha puesto a la iglesia el Señor para que lleve esta verdad a este mundo. La iglesia y cada creyente. El Señor ha preservado hasta el día de hoy su palabra y el Señor ha preservado hasta el día de hoy la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. La palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo son el testigo perfecto de Dios y su verdad. Pero a Dios le ha placido, Dios ha querido que su iglesia reciba la verdad, sea transformado por ella y también su iglesia en medio de este mundo oscuro y en tinieblas resplandezca y dé testimonio de la verdad de Dios. Así como es la palabra y el Espíritu, la iglesia debe dar testimonio de Dios y de su verdad. Así lo dice Filipenses 2:15. Si quiere, acompáñeme a Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Dice la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A su iglesia. Repitámoslo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así describe el Señor el mundo sin Dios. Maligna y perversa, en medio de la cual, iglesia, resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la voluntad del Señor, que la iglesia debe dar buen testimonio de Dios y de su verdad en medio de este mundo. El puritano decía también que el mundo va a atacar a Dios y su verdad atacando la palabra de Dios. Lo hacen, critican la palabra de Dios, pero que va a atacar mucho más a Dios por cómo vive la iglesia, por cómo los que siguen al Señor están viviendo, por el testimonio de nosotros. Por eso nosotros debemos preocuparnos por dar un buen testimonio del Señor. Allí vemos dos realidades que están juntas. Por un lado, entonces, la iglesia es guardiana, cuidadora de la verdad revelada de Dios. Por el otro lado, cada cristiano
tiene una responsabilidad individual de recibir la palabra, de ser transformado, de ser receptor por la gracia divina de esa palabra, que esto lo transforme, lo cambie y que este cristiano lleve al mundo ese testimonio de Dios y de su verdad. Y entonces la verdad de Dios cuida a la iglesia y la iglesia cuida la verdad de Dios. Con este propósito entonces de demostrar, como lo estamos haciendo, que la verdad revelada de Dios busca o tiene como propósito nuestra santificación, vamos a estarlo viendo desde 4 matices que presenta la Biblia. Vamos a estarlo viendo desde los mandamientos, vamos a estarlo viendo desde las promesas, desde las advertencias, desde las doctrinas de la gracia y cómo esto todo procura nuestra santificación como la iglesia del Señor. Es la palabra de Dios la que nos va a santificar, toda ella, y ella contiene mandamientos, promesas, advertencias y doctrina, pero quise presentar de manera general los 5 puntos de las doctrinas de la gracia como un ejemplo, cómo esto nos limpia y nos purifica. Al final de todo, hay un final glorioso para la iglesia cuando atesora la palabra de Dios, toda ella, toda ella. Entonces empecemos pensando que necesitamos ser santos. La iglesia debe de ser santa. Y si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo y todas nuestras energías en esto, reconoceremos que fracasaremos. Y si nosotros ponemos reglas humanas y tratamos de poner a nuestra manera para santificarnos, caeremos. Porque miren lo que dijo el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La fuente de la santidad en la iglesia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, por su gracia, por supuesto, obrando en su iglesia, la que la va a santificar. Entonces, no debemos ver la palabra como un mero depósito de buen conocimiento. Es un libro con una información histórica que se puede sumar a otros libros y es un buen conocimiento. El Señor ha determinado que la Biblia es un instrumento, es el instrumento que Él nos dio a la iglesia por la obra del Espíritu Santo para santificarnos, para limpiarnos. Incluso en las Escrituras está el Evangelio. Y solamente la predicación del Evangelio es el único capaz de producir vida nueva en los muertos, espiritualmente hablando. Entonces, así como usted tiene una semilla y va a su huerto, a su finca, y la siembra y sale una mata y sale un árbol, eso es la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios nos dio, es la semilla que se siembra en el corazón y que por la gracia y la obra del Espíritu Santo produce salvación al perdido y santificación, limpieza, purificación a la iglesia. La palabra de Dios es el instrumento que Él nos ha dado. Santiago 1:18 dice, si quiere acompáñeme, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Podemos leer la parte A. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para darnos vida espiritual, para hacernos nacer de nuevo? El Evangelio que está en la palabra del Señor, su palabra. Por esa palabra nos hizo nacer de nuevo. Pero entonces recordamos cuántas personas allá afuera todos los días leen la Biblia. Cuántas personas incluso se dedican en su trabajo
a estudiar la Biblia, hasta a enseñar la Biblia en su trabajo, estoy pensando en una universidad, y son incrédulos de Dios, viven lejos de Dios, porque entonces la palabra sola no funciona. La palabra sola, sin la obra del Espíritu Santo, la obra iluminadora del Espíritu Santo, es letra muerta. Así como también, si nosotros decimos, voy a buscar al Espíritu de Dios y me alejo de la Escritura es el camino que Dios nos ha dado, por el cual estamos seguros y por el cual debemos andar, como el pueblo del Señor. Si nosotros hacemos a un lado la Escritura y digo, voy a seguir el Espíritu sin la Escritura, me desvíe, me pierdo, me voy por caminos falsos y engañosos. Tampoco puedo ir a la Escritura sin el Espíritu de Dios, porque no va a producir nada en mí. Por mucho me llena la cabeza de conocimiento que no me transforma. La voluntad del Señor es las dos juntas. La palabra de Dios es su verdad y la obra del Espíritu Santo, quien llega al corazón y le aplica las palabras y las hace vivir. Y del corazón entonces empieza a haber un cambio, una transformación. Se empieza a ver una diferencia que antes no había. Es el Espíritu de Dios el que coge esa palabra y la lleva al corazón y la hace nacer, la hace germinar vida. Porque recordemos que la promesa de Ezequiel 36:26, que Él dará un nuevo corazón, que Él pondrá espíritu nuevo. Es el Espíritu de Dios el que va y da ese nuevo corazón. Es el Espíritu de Dios el que hace que esas personas que antes se tapaban los oídos, que huían donde se predicaba la palabra, ahora quieran ir, quieran escuchar, quieran buscar, quieran hacer parte del pueblo del Señor. Eso fue lo que pasó entonces en Pentecostés, que hasta ese día todas esas personas, miles, eran incrédulas y podrían estar cerca de un conocimiento verdadero. Pero Pedro predicó. ¿Qué pasa si el Espíritu no lo acompaña, no lleva esa palabra y la aplica, la lleva al corazón, la lleva a los oídos, que penetre hasta el corazón, quiebra el corazón de piedra, pone uno de carne y da nueva vida? Si la obra del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, no hubiera sido efectiva. Fue por la obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, como dijo Richard Sibbes, la palabra de Dios por sí sola nos informa, pero acompañada con el poder del Espíritu Santo nos transforma. Nosotros necesitamos ser transformados por la palabra del Señor. Nosotros necesitamos recibir la palabra y atesorarla, que sea nuestra. Y podemos poner entonces ejemplo en los mandamientos. Pensamos en 2 de Timoteo 3:16, usted lo sabe, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios sopló la palabra y nos la dio a nosotros. Y allí hay unos mandamientos. El Señor nos ha dado esos mandamientos. Si nosotros nos acercamos a los mandamientos de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, lejos de Dios, solo al mandamiento, eso va a ser para nosotros una carga pesada y difícil de llevar. No lo vamos a poder hacer. Les voy a leer algunos textos, son varios, entonces yo se los voy a leer, si quiere tomar nota. Dice el Señor, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Segunda de Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Marcos 14:38, velad
y orad. Primera de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Aquí algunos ejemplos de cómo debemos concebir los preceptos, los mandamientos de Dios. Él nos lo da. Lejos de Dios, nos sentimos aprisionados, es difícil, una regla, tengo que cumplirla. Si la cumplo, agrado a Dios. Si no la cumplo, entonces Él se va a enojar conmigo. Eso es todo. Pero resulta que nosotros no debemos ver los mandamientos de esa manera. ¿Cómo deberíamos ver nosotros los mandamientos? Es como una guía, es como un molde que Dios quiere que nosotros sigamos fielmente. Miren, por nuestra naturaleza caída y tendiente al pecado, nosotros fácilmente lo que sabemos hacer es caminar por el pecado y caminar por el mal. Pero en sus mandamientos el Señor nos da una guía y un molde. Y Él nos dice, no solamente nos dice, no hagan eso, no hagan ese pecado, sino ahora nos dice, camine por aquí. Este es el camino correcto. Y por la gracia de Dios, usted dependiendo del Señor, velando y orando, humillándose, usted va cambiando esos hábitos pecaminosos antiguos y ahora va siguiendo los hábitos santos. Y en la medida que usted sigue el Señor, sigue y obedece y se sujeta a su palabra, cada vez más usted va a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Les pongo un ejemplo. El Señor Jesucristo, el Señor en su palabra nos dice, no codiciar, no codiciar. Cuando Él nos dice eso, Él nos está guardando, porque si nosotros nos ponemos a codiciar, a envidiar al otro, a desear lo que el otro tiene, a querer lo que Dios le ha dado al otro, primero, ¿qué estoy sintiendo yo y qué están sintiendo ustedes al permitirse ese pecado de la codicia? Se está dañando a sí mismo. Y luego, si usted lo alimenta más, va a hacerle daño al otro o de otras maneras va a salir pecado y más pecado. Entonces el Señor Jesucristo dice, no codicie, no desee lo de los demás, no envidie a los demás. Le propongo otro camino mejor. Sea agradecido con lo que Dios le dio a usted. Conténtese, porque Dios es muy sabio y le ha dado a usted exactamente lo que usted necesita y lo que Él quiere darle, porque Él sabe lo que hace, tiene propósitos eternos. Entonces, no envidie, no desee, no hacia allá, sino sea agradecido, siga el camino correcto, sea agradecido, sea contento, sea humilde y siga ese camino. Y cada vez más que usted se esfuerce por cumplir el mandamiento, usted va a crecer más en ser como el Señor Jesucristo. El mandamiento es un molde, una guía que debemos seguir que nos hace bien. No es solamente una regla que nos dice, no haga esto y punto. No, es que es para nuestro bien. Es que el Señor es sabio y sabe por qué nos dice las cosas. Bueno, el mandamiento del Señor produce en nosotros santidad. Las promesas de Dios también. Las promesas del Señor producen santidad y pureza en su pueblo. El Señor nos ha dado grandes y maravillosas promesas para este camino de la fe. A veces este camino de la fe nos trae cargas duras y pesadas. Si nosotros no vamos a esas promesas, así lo vamos a experimentar, cargas duras y pesadas. Pero si miramos a Dios, que como hemos aprendido, nos da unas promesas, pero Él es fiel para cumplirlas, porque las promesas en Cristo son sí, amén. Entonces, eso que era pesado ahora lo puedo cargar y se hace dulce, porque estoy confiando en Dios y sus promesas. El pueblo del Señor necesita las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado para transitar en esta vida. Por favor, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1.
Segunda de Corintios 7:1. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las promesas y la santidad están juntas. Las promesas nos santifican. Es lo que vemos allí. Limpiémonos por esas promesas. Limpiémonos de toda contaminación. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de las promesas nos guían a buscar la pureza y la santificación. Pensemos por un momento entonces en algunas promesas, 3 promesas nada más. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, viviendo conforme su mala manera de vivir. Y el Señor va y le salva, le da arrepentimiento, le da fe, le cambia el corazón. Y el Señor dice que pondrá dentro de él, no solo que le dará un nuevo corazón, pondrá dentro de él su Santo Espíritu. Esta es una promesa de la presencia del Señor para cada cristiano. El Señor habitará, estará con cada creyente. Ahora lo pensamos en la iglesia, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él estará ahí en medio nuestro. Él está en medio nuestro en este momento. Él está en cada cristiano. Es su promesa. Él también nos promete preservarnos y guardarnos en esta carrera cristiana. Judas 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Ahí ya estamos como cristianos y como que queremos tambalear, como que nos estamos tambaleando, y el Señor es poderoso para guardaros sin caída. No caerás, es la promesa del Señor. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. El Señor guarda y preserva a su pueblo. Y la promesa de perfección, que si bien da ese nuevo nacimiento y hay luchas y hay que batallar contra el pecado en este mundo, mientras caminamos acá, Él promete que esa obra que Él inició la avanzará, la perfeccionará y nos meterá en la gloria. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es otra promesa. Él con nosotros, Él guardándonos a lo largo del camino, Él perfeccionando su obra hasta que nos mete al cielo, donde estaremos con Él disfrutando de su presencia para siempre. Sus promesas son maravillosas, ¿no le parece? Dijo el puritano Richard Sibbes, hay una mucha mayor y grande misericordia en Jesucristo que en el pecado que está en el corazón del hombre. Por lo tanto, cuando el pecador ve la misericordia inmensa del Evangelio, debe ir al Señor Jesús, debe entregarse al Señor Jesús, y su misericordia y su fidelidad, la de Dios, quitará la dureza, limpiará de ese pecado, le guiará por el camino correcto, porque las promesas de Dios son como antorchas que guían nuestro camino, nos darán estabilidad, para que nuestro corazón no esté dudando y divagando. Voy para allí, pero tengo miedo de esto y lo otro. No, el Señor ha dicho, estaré con ustedes. Entonces, que nuestro corazón tenga esa promesa, es como un ancla de nuestro corazón a la promesa. La creemos y así vivimos nuestra esperanza. Estas promesas divinas no nos invitan a la pereza, sino nos invitan a purificarnos, a santificarnos.
Las promesas divinas no nos invitan a la indiferencia, sino a la esperanza. Cada promesa nos recuerda que la santidad no es fruto de nuestro esfuerzo aislado, sino una respuesta que hemos dado confiados en la fidelidad de Dios. ¿Debemos caminar? Sí, pero agarrados de Dios y sus promesas. Tercero, las advertencias que despiertan vigilancia. Mandamientos, promesas, advertencias. Advertencias que generan vigilancia, que nos despiertan. Las advertencias de la palabra de Dios. Así que la palabra del Señor no solamente nos consuela, también algunas veces nos sacude. La palabra del Señor no solamente nos alienta, también algunas veces nos despierta para que nos movamos. El Señor nos ha dado algunas advertencias para que estemos alertas. Segunda de Pedro 3:10. Miremos una advertencia. Segunda de Pedro 3:10. Tenemos aquí en segunda de Pedro 3:10 una advertencia. Dice la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá, en su segunda venida, estamos pensando, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si cada minuto y día que pasa nos acercamos a ese día donde todas las cosas serán quemadas y deshechas, y vamos a verlo con nuestros ojos, ¿no deberíamos hoy esforzarnos en la piedad y el temor de Dios? No un miedo como que nos paralizamos, sino un temor reverente para respetar a Dios más, porque Él va a hacer esto. Romanos 8:13, otra advertencia, Romanos 8:13. Otra advertencia, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La primera sección, la primera parte es la advertencia. Si alguien que está escuchando en este momento vive practicando continuamente el pecado sin arrepentirse, no lo digo yo, lo dice Romanos 8:13, morirá. Es una advertencia para temblar, porque Dios cumple su palabra. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Al lado de la advertencia, la única esperanza y salida que todos nosotros tenemos, humillarnos delante de Dios y pedir su ayuda, porque solos no podemos limpiarnos y santificarnos. Es por su Espíritu, su gracia, que podemos hacer morir, mortificar el pecado que está en nosotros y esforzarnos en vivir en la santidad, en la piedad, en integridad, viviréis. Es la promesa del Señor que también cumplirá. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Podemos leer Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8.
Otra advertencia tenemos aquí. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ahí está la advertencia que quiero remarcar, pero podemos leer otro poco. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy similar al texto anterior, pero quiero recalcar la primera parte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios es omnisciente y conoce todas las cosas, aun lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Y es omnipresente y lo ve todo. Entonces, nosotros podríamos engañar a alguna persona, a los hermanos en la iglesia, pero dice la palabra que a Dios no podemos engañar, que de Dios nadie se puede burlar. Es la advertencia. Sus advertencias es para que nosotros paremos y busquemos hacer el bien, volvamos al Señor. Así como leíamos en la lectura consecutiva, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, le halle haciendo así. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Iglesia de Cristo, tenemos que ver estas advertencias y no correr asustados. Tenemos también las promesas, pero tenemos la única esperanza, velar y orar, depender del Señor, porque esas advertencias nos guían a la santidad, nos guían a mantener por el camino recto. La severidad de estas advertencias que acabamos de leer tienen un propósito misericordioso, mantenernos sobrios, mantenernos conscientes de que tenemos pecado en nuestro corazón, que si le damos rienda suelta al pecado, iremos de mal en peor. Así que necesitamos depender continuamente de la gracia divina, velar y orar, es lo que tenemos que hacer. Allí también nos presenta la advertencia, pero nos presenta al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se nos presenta como nuestro único refugio y fortaleza al cual debemos acudir para estar resguardados y protegidos. Sin Cristo, fuera de Cristo, lejos de Cristo, estamos corriendo peligro. Pero Cristo es quien nos protege y nos guarda. Tenemos que estar cerca del Señor Jesús para que Él nos guarde sin caída, ya que Él es poderoso para hacer esto. Cuarto, las doctrinas. La palabra de Dios contiene mandamientos, promesas, advertencias, doctrinas. Hay múltiples doctrinas. Quise que meditáramos en las doctrinas de la gracia, pero de manera breve, dado el tiempo de la enseñanza. Entonces, las doctrinas de la gracia que surgen de las escrituras, que están allí, también tienen el propósito de santificarnos y limpiarnos. La doctrina no es un adorno frío. La doctrina nos lleva a la santidad. Lo que creemos determina cómo nosotros vivimos. Así que necesitamos atesorar estas doctrinas de la gracia en nuestro corazón y que el Espíritu las avive y por medio de ellas nos santifique. Son 5 doctrinas de la gracia. Voy en el orden del tulip. Primera doctrina, la depravación total. La depravación total. Y me gustaría que fuéramos primero al texto. Romanos 3, del 10 al 11. Romanos 3, del 10 al 11.
Estamos en la primera doctrina, la depravación total, y la encontramos en Romanos 3, del 10 al 11. Lea conmigo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera una persona buena. Todos nacemos con el pecado en nuestro corazón, con la naturaleza caída. Vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice, Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, está hablando a la iglesia, cuando estabais en pasado, cuando estabais muertos, ahí está la palabra, muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la depravación total por base en estos pasajes y otros nos muestra que todo ser humano nace bajo la condición de pecador, que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada para limpiarse o quitarse este problema, que ese pecado está en él y por ese pecado está muerto. Eso significa que no está debilitado espiritualmente, que no está enfermo espiritualmente. Eso significa que todo aquel que llega a este mundo, en Adán, está muerto en sus delitos y pecados. Ese muerto no necesita maquillaje para verse más bonito. Ese muerto necesita nacer de nuevo, recibir vida espiritual. Mientras el Señor no obre esto, está muerto en sus delitos y pecados. Vamos a la segunda. La elección incondicional. La elección incondicional. Efesios 1:4. Efesios 1:4. La elección incondicional. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Allí leámoslo hasta ahí nada más. Tenemos a Dios desde antes de la fundación del mundo, quien escogió un pueblo para salvarlo, no teniendo en cuenta si las obras que alguien iba a hacer, ni si iba a hacer mejor que otros, nada. Por el puro deseo de su voluntad soberana, Él escogió un pueblo para salvarlo. Y si conectamos con lo anterior, y todos nosotros tenemos el pecado, y por el pecado merecemos el infierno, pero por gracia soberana, Dios nos ha elegido, no por mérito ninguno en nosotros. Entonces nosotros, ¿cómo deberíamos reaccionar ante esa bendición tan grande, ese regalo tan grande de ser llamados elegidos de Dios, escogidos de Dios, predestinados de Dios? ¿Por qué a mí? Si soy igual de malo o hasta peor que los otros, por pura gracia soberana de la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tercero, la redención eficaz. La redención eficaz o la expiación limitada, pero le llamaremos de las dos maneras, la redención eficaz. Tito 2:14. Tito 2:14. Tito 2:14. La redención eficaz. Tito 2:14. Dice la palabra, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Conectamos con la primera doctrina, la depravación total. Tengo pecado, no hay nada que yo pueda hacer para quitarlo, una contaminación adherida a mi ser como pecador por naturaleza. Solamente por la gracia soberana que Dios me haya elegido, que el Señor mismo envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su bendita sangre, para que por medio de él hubiera redención de su pueblo. ¿Qué significa redención? Es el pago por un precio, por la libertad de un esclavo. El pueblo del Señor estaba en esclavitud del pecado. El mundo está en esclavitud del pecado. Vive para el pecado, sirve al pecado, solo ama hacer lo malo y vive haciendo lo malo. Ese es el mundo sin Dios y sin Cristo. Pero Jesucristo, la única esperanza para el pecador, muere en la cruz, recibe allí la ira de Dios, derrama su sangre bendita y le dice al Padre: te pago, Padre, porque por ese pecado hemos ofendido a un Dios bueno y justo y santo. Si nosotros tuviéramos que pagar, tenemos que pagar en el infierno eternamente por nuestro pecado. O la mejor alternativa es Jesucristo y su sangre derramada, porque Él la derrama como paga, es el costo que Él paga al Padre para que su pueblo, los hijos de Dios, sean liberados de la esclavitud del pecado, sean liberados de la culpa del pecado, ya no tengan que ir al infierno, sean libres, pero no para vivir para sí mismos, sino ahora son libres, ahora son siervos, pero de Jesucristo. Dejaron de ser siervos del pecado, Él los liberta y los lleva a ser siervos de Jesucristo solamente por el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario derramando su santa sangre. El pecador no puso nada más que, tenía solo pecado. El pecador no puso nada, solo fue gracia. Cristo murió por ese pueblo. Cuarto, el llamamiento eficaz. Cuarto, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. El llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Solamente la parte A. Romanos 8:30. Dice la palabra: y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento eficaz. A los que el Padre había predestinado, a estos también llamó. Aquí, desde este púlpito, y cualquier hijo de Dios que proclame a las personas: arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo, que Él sea su único y suficiente Salvador. Eso es un llamado general que se hace. Pero se requiere que el Espíritu Santo tome esas palabras que es el Evangelio
y lo lleve por los oídos y lo baje al corazón y aplique esa salvación en ese corazón, que esa persona va a poder oír, ver, entender y seguir al Señor Jesucristo. Porque eso se llama el llamamiento eficaz. Lo hace Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Es el que va y da vida espiritual. Ningún hombre lo puede hacer, como meditábamos antes. Se necesita la proclamación del Evangelio y se necesita la obra poderosa del Espíritu Santo que llama eficazmente a los que el Padre escogió, por los que el Hijo murió, y Él viene a aplicar la salvación, viene a buscar las ovejas que se habían perdido. El Espíritu va, y el Espíritu entonces es una oveja, entonces escucha la voz del buen pastor y dice: es mi pastor, el Señor Jesucristo. Escucha su voz, entiende que lo llama por nombre y entonces lo sigue. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios al dar nueva vida en el llamamiento eficaz. Y última, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y podemos ir a 1 de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24, y estamos ya en la quinta doctrina de la gracia, la perseverancia de los santos. El Señor ha dado vida nueva a la persona, tiene el Espíritu de Dios, tiene un nuevo corazón, ha escuchado la voz de Jesús, es su pastor, es su Señor, ya no es esclavo del pecado, ahora es consagrado para Dios. Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, es Dios el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué? Estamos pensando en esa obra de preservación, como Filipenses 1:16, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios empezó esa obra, Él la preserva, ayuda, guía, usa todos los medios posibles hasta que lleva a su Hijo al cielo. Estas son las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas de la gracia, que esto por supuesto solamente le da la gloria a Dios, que por supuesto esto humilla al hombre, que nos hace ir al Señor a humillarnos delante de Él, porque Él merece todo el mérito en esto. Esta doctrina no es fría, esta doctrina no es para enorgullecernos, esta doctrina no es para que digamos: uy, yo me las sé todas ya. No debemos verlo así, sino que eso debe afectarnos en la piedad. Por ejemplo, que yo haya sido la depravación total, que todos venimos de lo más vil y menospreciado, y que éramos los peores de todos, ¿no debería humillarnos? Ese es el propósito, no enorgullecernos, humillarnos. Que Dios nos escogió por su gracia soberana, no por nada bueno que haya en mí. Podría haber escogido a otro y a mí permitir que me fuera al infierno. Eso no genera en mí gratitud. Que Cristo haya pagado el precio para que yo sea libre del pecado y ahora pueda consagrarme a Él y vivir una vida para Dios en Cristo. Eso no genera pues esa libertad y esa consagración a Dios. Que el Espíritu me haya llamado eficazmente, me haya abierto los ojos, me haya vivificado. Es que estamos hablando de realidades espirituales que le dan la gloria a Dios, que Cristo es el que me preserva cada día, aunque a veces quiero desmayar, y Él me levanta y me ayuda a perseverar, y ha prometido estar conmigo todos los días. ¿Por qué usamos algo tan santo para el pecado? No hagamos eso, no nos enorgullezcamos, no pensemos que porque tenemos en esta pequeña congregación es semejante y sublime verdad en nuestras manos, es para nuestra gloria, porque la estaríamos usando todo lo contrario a lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Esto es para la piedad, es para la santidad, es para que nos humillemos, es para que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Él nos pide santidad, pero Él nos ha dado todas las cosas en Cristo para que podamos buscar y caminar en esa santidad. Esas doctrinas de la gracia son ese fundamento firme, ese estímulo poderoso, pero es la obra de Dios para hacernos un pueblo santo. Entonces necesitamos, como pueblo del Señor, los mandamientos, las promesas, las advertencias y las doctrinas, como la doctrina de la gracia, para verlas en las Escrituras, para que en humillación, velando y orando, el Espíritu de Dios ilumine nuestros ojos, la baje a nuestro corazón, nos transforme, nos cambie y nos permita dar frutos espirituales. Entonces allí estaremos agradando a Dios. Más humildad, más paciencia, más bondad, más amor, más la gracia del Señor en nuestras vidas. El Señor nos ha dado todas estas cosas para que caminemos como Él quiere que nosotros caminemos, en santidad, en integridad, en piedad. Yo les leo, Colosenses 1:10 dice, que andéis agradándole a Dios en todo. Colosenses 1:10, que andéis agradándole en todo. Primera de Pedro 2:9 dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Conclusión, pueblo del Señor, nosotros no debemos leer la palabra ni escuchar un sermón durmiéndonos. Nosotros no debemos ser indiferentes a la palabra del Señor, nosotros no debemos alejarnos de ella porque hay un grave peligro. Nosotros debemos verla como nuestro mayor tesoro. Es lo que Dios nos ha dado para que la cuidemos, para que la pongamos en alto, como nos enseñaba nuestro pastor, que implica que la comamos, transforme nuestras palabras, transforme nuestra manera de vivir y mostremos un camino distinto. Este mundo no conoce a Dios, la palabra de la cruz y del evangelio es una locura para ellos y no hay otro lugar donde podamos encontrar tal sabiduría y tal bendición que en la palabra del Señor. Hagámosla nuestra, seamos constantes en los cultos, diariamente en los devocionales familiares, personales, para estar en la palabra, pero no solo en la palabra, en oración, velando y orando, clamando, porque la gracia del Señor nos ayude a ser como luminares en medio de este mundo malo y perverso, podamos darle la gloria a Dios, amar sus preceptos y decir, son mi delicia. Sus promesas, confío en ellas. Sus doctrinas son mi verdad, aunque este mundo y cualquier filosofía y ciencia diga otras cosas. Su doctrina es la verdad, punto. Es lo mejor que hay, es lo más alto que hay. Me aferro a su palabra, dependamos de Dios, vivamos para el Señor. Nuestra súplica final, que el Señor perfeccione en nosotros la santidad en el temor de Dios, que se vea que la verdad no solo se confiesa con los labios, sino que transforma la vida hasta que Cristo sea formado en nosotros y Dios sea glorificado en todo. Para quienes no conocen al Señor, quienes están lejos de Dios, invitarles a que se acerquen al Señor buscando esos dos dones, el arrepentimiento de sus pecados, que puedan ver su pecado, porque quizás usted puede ver, no soy tan malo, o puede decir, soy bueno, y eso que usted piensa es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy elevada, debemos creer lo que ella diga, y si ahí dice que no hay justo ni aun uno, que no hay ni uno bueno, que el que está sin Cristo está muerto, usted debe creerlo y debe acercarse a Dios clamando
porque hay unas amenazas tremendas que Dios va a hacer cumplir, como el infierno eterno. Y la única escapatoria en esta vida es Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, su muerte que da redención. Pídale que lo salve, pídale que Él sea su Señor y su Salvador, entregue su vida. La vida de pecado no le traerá nada bueno más que muerte, destrucción, pero la vida en Cristo es la vida verdadera, la verdadera felicidad, el gozo. Aquí, aunque haya aflicción, pero en la vida eterna, la gloria con Cristo. Busque al Señor y sea salvo. Oremos. Padre, te loamos por tu gloriosa palabra, Señor, tan alta, tan sublime, tan sabia. Permítenos, Señor, postrarnos ante un Dios tan bueno y sabio que nos ha dado en Cristo tan grandes maravillas, Señor, en tu palabra. Permítenos, Señor, amar tus mandamientos, promesas, advertencias, doctrinas, Señor. Permítenos, Señor, ser santificados por ella. Permítenos estar cerca de ti, Señor, y de escudriñar las Escrituras, sabiendo que allí está la vida eterna, allí está Cristo, Señor. Salva, Señor, da oídos para oír a aquel que está aquí, muerto en sus delitos y pecados. Y a tu pueblo, Señor, ayúdanos a perseverar poniendo nuestros ojos en ti. En Cristo te damos las gracias y te glorificamos. Amén.